A continuación les voy a hacer una breve explicación de lo que es la planificación educativa en el subsistema de educación primaria en el Ministerio de Educación de Venezuela. La planificación educativa en su sistema de educación básica a nivel de primaria en Venezuela está definida de la siguiente forma. Es un proceso, porque se va haciendo por pasos, que es continuo, sistémico, de construcción colectiva, donde participan la escuela, familia y comunidad. El propósito de esa planificación es organizar, diseñar, implementar, direccionar, coordinar, evaluar y sistematizar todas las actividades que se vayan a desarrollar en ese proceso de aprendizaje. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de transformar y aperturar la comunidad para que la escuela se proyecte. Las formas de organizar los aprendizajes en Venezuela lo hacemos a través de los proyectos educativos integrales comunitarios, que son los que se seleccionan de acuerdo a los problemas que están afuera y que pedagógicamente me afectan internamente en la institución. De allí salen o surgen los proyectos de aprendizaje, los proyectos de desarrollo endógeno, y de esos proyectos de aprendizaje y proyectos de desarrollo endógeno, de estos dos, surgen las clases integradoras o liberadoras que tienen un proceso de inicio, desarrollo y de cierre. Además, también salen las clases de los planes integrales. Esas clases deben llevar inicio, desarrollo y cierre. Ustedes se preguntarán qué es un plan integral. En el plan integral se colocan todos los contenidos que no tengan nada que ver con mi proyecto, pero que yo tengo que darlos obligatoriamente. También puedo decir que la planificación educativa, como ya lo dije anteriormente, está organizada por proyectos educativos integral comunitario y por proyectos de aprendizaje. El proyecto educativo integral comunitario es un instrumento que determina las estrategias de gestión escolar. Este puede durar un año o más durante el año escolar completo y debe ser de construcción colectiva donde participa la triada perfecta. Allí van actividades dirigidas a la comunidad, actividades pedagógicas, todo para la transformación de la sociedad. El proyecto de aprendizaje se centra en la investigación-acción, es decir, seleccionamos algunos temas, luego los problemas que tienen los niños pedagógicos para luego, conjuntamente con el tema y los problemas pedagógicos que tienen los niños, hacemos un proyecto de aprendizaje que me permita luego resolver esos problemas y así poder llevarlo a la acción. Es construido por los actores comprometidos. En el caso del proyecto de aprendizaje es construido tanto por los docentes como por los estudiantes, porque ellos son partícipes de ello, y en algunos casos los representantes, basado en actividades de la vida diaria del alumno, es decir, de acuerdo a su contexto. Esto es muy importante saberlo, tener en cuenta el contexto del estudiante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su contexto nosotros vamos a desarrollar en el niño aprendizaje significativo. Los elementos esenciales del proyecto de aprendizaje son portada, que debe llevar un membrete, un título, el tiempo. Los proyectos de aprendizaje en este caso son a mediano plazo, de 4 a 6 semanas para que los temas no sean tan repetitivos. Los PEI son a largo plazo, de 9 semanas o más. Esta portada debe llevar grado, sección, turno y nombre del docente. Ese mismo proyecto debe tener un diagnóstico que debe hacerse previo, donde se hace las primeras semanas antes de iniciar el proyecto y se deben determinar los aspectos filosóficos, talla, edad, peso, patologías, entre otras. También debe llevar el aspecto cognitivo, como son determinar los tipos de aprendizaje, las formas de aprendizaje o los ritmos, las experiencias previas, qué saben de ese proyecto, qué saben de su vida diaria, qué conocimientos tienen del año escolar anterior, y lectura, escritura, cálculo matemático y todas las áreas de aprendizaje, no solamente matemática, lenguaje, son todas las áreas de aprendizaje que el niño debe ser diagnosticado. Aspectos socioafectivos. Se realizan las relaciones interpersonales en la familia, la comunidad, escuela y aula de clase, es decir, si los papás son casados, si son separados, con quién vive el niño, quién se ha encargado de su crianza, quiénes están responsables de su aprendizaje. Todo eso debe saberlo un docente.
Otro aspecto es socioeconómico. Se describe y analiza el ingreso familiar, los integrantes del grupo familiar, el nivel de instrucción, ocupación, tipo de vivienda, entre otros. Muchos dicen, ay, ¿para qué la parte económica? Bueno, porque dependiendo de eso usted puede ayudar al niño con respecto a materiales y no exigir en gran cantidad de dinero, porque usted al saber este tipo de aspectos, usted tiene una idea general de con quién puede contar y con qué puede contar el niño y con qué no puede contar. Entonces, a partir de ello, usted puede hacer actividades que permitan la exigencia o no. Aspecto político comunitario, que consiste en verificar la existencia de consejos comunales, participación activa de la comunidad, organizaciones políticas existentes, otras instituciones. Todo esto es para ver quiénes de ellos pueden ayudar y aportar a la solución de situaciones, tanto en la escuela como en el aula. Este proyecto también lleva propósitos, que para poder redactar un propósito, que era lo que antes cambiaron los objetivos por los propósitos, los proyectos llevan propósitos, nos hacemos las preguntas: ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿A quién va dirigido este proyecto? ¿Dónde se desarrolla este proyecto? La justificación: ¿por qué se seleccionó el proyecto? ¿Qué importancia tiene este proyecto? ¿A quién beneficia este proyecto? Al usted responder estas preguntas, usted ya puede desarrollar su propósito y ya usted puede tener su justificación sin ningún problema. El plan estratégico lleva unos elementos como es la actividad integradora macro, que son actividades generales donde yo pueda involucrar varios contenidos, y eso después me permitirá, todas esas actividades hechas, me permitirán tenerlas para después exponerlas en mis cierres de proyecto. Áreas de conocimiento o áreas de aprendizaje que se trabajan en los proyectos de aprendizaje en Venezuela son lenguaje y literatura, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, artes, educación física, actividad física y deporte para el buen vivir. Los contenidos que debo seleccionar, todos los contenidos que se relacionan con mi proyecto, por cada área de aprendizaje o por cada área de conocimiento, y luego voy correlacionando los que de verdad me sirven, y esos los que se correlacionan debo después jerarquizarlos, porque en ese mismo orden es que yo voy a dar las clases. Tenemos las actividades, esas actividades deben estar relacionadas tanto con esos contenidos que ya seleccioné como con las áreas. Tenemos los referentes éticos, que son 9, y tenemos los temas indispensables, que son 14, y actualmente se han incorporado más, y eso está en las orientaciones pedagógicas, en este caso unos cuadernillos que manda el Ministerio de Educación. Otro de los elementos que lleva el plan estratégico general son los recursos. Y por último, la evaluación. En la parte de evaluación solamente lleva la estrategia, la técnica y el instrumento, no lleva los indicadores. Los indicadores se colocan en la clase diaria. Se le dice plan estratégico porque usted lo puede hacer de manera horizontal, vertical, no necesariamente tiene que ser en matriz. Por eso se le quita la matriz, el nombre de matriz. Luego usted puede hacer su plan integral, que aquí es donde van los contenidos que yo tengo que dar obligatoriamente, pero que no se relacionan con mi proyecto de aprendizaje. Por lo tanto, tengo que darlos obligatoriamente. Seguidamente, yo voy a hacer mi clase diaria. Ya yo tengo mi proyecto listo, ahora empiezo con mi clase diaria. Mi clase diaria debe llevar fecha, actividades de rutina. Esas actividades de rutina son la oración, la bienvenida o el saludo, la formación, el canto al himno. Esas son las actividades de rutina. Luego vienen las áreas, luego vienen los contenidos y la actividad integradora. Esa clase liberadora o integradora debe llevar inicio, desarrollo y cierre. Ese cierre debe ser cierre cognitivo y cierre afectivo. El inicio, se les agradece por favor hacer todos los días actividades distintas de inicio, pero que se relacionen con los contenidos. No pueden ser actividades, un juego que no tenga relación con el contenido. Si usted quiere hacer un juego por solamente romper hielo, eso es una actividad de rutina. Si se relaciona con el inicio, entonces sí es una actividad de inicio. El desarrollo son actividades que usted va a hacer donde el niño produzca, es decir, que haga un cuento, que realice un ensayo, un taller, haga un juego, que él mismo lo cree, todo que sea creado por el mismo estudiante.
y que tenga relación con los contenidos que se están desarrollando. Usted puede hacer un mapa mental, un mapa conceptual, explicar con los niños, construir directamente con ellos. Todo eso tiene que ver con el desarrollo. El cierre de la clase es los momentos logrados ya. Allí, en función de los propósitos, usted hace un cierre cognitivo. Ese cierre cognitivo, por supuesto, es la producción que hizo el niño, y esa producción, después que lo haga, le debe preguntar qué aprendieron y cómo lo hicieron. Y por último, el cierre afectivo, que es muy importante, preguntarle qué te gustó de la actividad y cómo te pareció esa actividad, y si le gustaría que se la volvieran a repetir. Dependiendo de esa respuesta, usted puede repetir esa actividad, no necesariamente todos los días, pero sí de vez en cuando repetirla. Si le dicen que no, no lo vuelva a hacer, porque entonces caerían los niños en aburrimiento y las rutinas que no les gustan. Esa clase integradora o liberadora lleva recursos. Esos recursos son materiales, didácticos y talentos humanos. Los materiales son los que utilizas normalmente como lápiz, lapicero, cuadernos, colores, entre otras cosas, para esa clase. Y los didácticos son materiales que te sirven, como por ejemplo utilizas el pizarrón diciendo que es un rectángulo, te sirven para enseñar. Si tú lo utilizas para enseñar, es un recurso didáctico. Si lo utilizas para trabajar, es un recurso material. Y los talentos humanos, que son los docentes, representantes, en el caso va a participar los representantes y los estudiantes. Esa clase integradora lleva la evaluación, que aquí sí hay que ser un poco más específico, lleva la estrategia de evaluación, la técnica de evaluación, los indicadores. Esos indicadores deben darse desde el inicio de la clase, es decir, usted va a evaluar la clase desde que comienza. No es que usted va a evaluar solamente el final, la clase se evalúa desde el inicio para poder tener todas aquellas aptitudes del niño y poder evaluarlo. ¿Qué instrumento va a utilizar? Y la observación debe llevar esa clase. Aquí les voy a presentar un breve ejemplo de cómo se hace un PEI. Nosotros hicimos el PEI de la escuela, que es Integración Escuela, Familia y Comunidad. Ese es el nombre, se seleccionó a través de una asamblea, y luego de ese PEI los representantes, conjuntamente con la comunidad y los docentes y los niños, seleccionaron varias actividades. Se le llevan esas actividades a los niños del PEI, y los niños seleccionaron la actividad juegos recreativos y deportivos en la escuela, familia y comunidad. Después que ya tienen la actividad, ellos quisieron seleccionar su proyecto de aprendizaje. Allí se colocaron varios títulos y ellos seleccionaron este título. Jugamos y nos recreamos en familia. Ese es el título que le dieron los niños. Empiezo a hacer mi plan estratégico de mi proyecto. Yo lo hice en matrices. El que lo quiera hacer de otra manera lo hace. Es libre de hacerlo, por eso se le llama plan estratégico. La actividad integradora o estrategia de aprendizaje es la construcción de elementos deportivos con material reusable. Y luego vienen los temas indispensables que son tratados, los temas indispensables que yo traté en este proyecto, de acuerdo a los contenidos. Yo digo cuáles temas o cuáles referentes son los que tratan con mi proyecto y los coloco allí. Luego vienen las áreas de conocimiento o áreas de aprendizaje. En este caso yo seleccioné estas dos áreas con las que voy a dar mi primera clase. En el orden que yo coloque mis clases en el plan, en ese orden yo las debo dar diariamente. Actividad: los niños y niñas elaborarán balones, pelotas, bates con material reusable. ¿Qué contenidos voy a trabajar? Voy a trabajar la práctica de juegos deportivos y el reciclaje. Son 2 contenidos por cada clase, mínimo 2 contenidos. No puedo darlo en un solo contenido. Estrategia: construcción de material deportivo. La técnica: la observación y producción manual por parte de los estudiantes. El instrumento es la tabla de verificación, la que yo voy a usar. Y aquí están los materiales: periódico, pega, tijera. Y aquí didáctico, si uso los balones para mostrárselo a los niños para que ellos aprendan cómo se hace, entonces eso es un material didáctico. Los talentos humanos son los estudiantes y los docentes o representantes si va a participar. Ese proyecto debe llevar un plan integral. Ese plan integral son contenidos que no tienen nada que ver con mi proyecto, pero que yo tengo que darlo obligatoriamente. Así no se relacionan, pero tengo que dárselo a los niños. Entonces lo hago a través de un plan integral. Ese sí lo puedo desarrollar solo, un contenido solito. No tengo necesidad de estar correlacionándolo con otros contenidos. Igual lleva los temas indispensables y referentes éticos,
Y aquí áreas o categorías o áreas de aprendizaje es educación física. La actividad son que voy a desarrollar un simulacro a través de una dramatización de desastres naturales. No se relaciona con mi proyecto, pues entonces pero yo lo tengo que dar obligatoriamente, porque vamos a suponer que en Venezuela ahorita la situación es de desastres naturales. Entonces, para que los niños tengan una idea de cómo se debe defender ante una situación de desastre. Este plan debe llevar estrategia, técnica, instrumento y recursos. Luego que ya yo tengo mi plan integral y tengo mi plan estratégico, empiezo a desarrollar mis clases diarias. Y con esto culmino más o menos para que tengan una idea de cómo se hace la planificación educativa en Venezuela.